activistas que hoy le respaldan a nuestra querida Cuba. Para eso le doy la bienvenida al doctor Rafael Donsá, ¿no? Que está ya con nosotros en nuestro medio de comunicación, nuestro embajador. Con él vamos a conversar de varios temas. Un abrazo, Rafael, gracias por estar, mi querido doctor. Gracias por aceptar esta conversación con Hechos Ecuador. Muchísimas gracias a ustedes, siempre es un placer estar con ustedes y con su audiencia, y bueno, aquí estamos. Gracias. ¿Le doy paso a Lucho o le doy paso a las mujeres primero? Vamos con Rosa Díaz para que inicie este conversatorio. No te me pongas trompudito, Lucho. Mírame a los ojos, nariz de tiza, le dijo Febres Cordero a Borja. Así fue, ¿no? No, aquí no hay que ponerse, disgustado, todos somos compañeros, distinguido Richard, sí, por favor. Okay. Un abrazo. Adelante, Rosa. Estimado Rafael, primero, gracias por estar junto a nosotros. En los últimos días he escuchado mucho hablar de del hermano país de Cuba. Hemos escuchado, sobre todo en varios medios de comunicación mercantilistas, ese ataque. Yo los llamo hipócritas, aquellos periodistas que, si bien cuando Colombia luchaba, cuando Chile luchaba, cuando el mismo Ecuador, aquí dentro del país, estaban matando a nuestros hermanos ecuatorianos, los estaban acribillando en octubre de 2019, no decían absolutamente nada. Se vendaron los ojos y no dijeron absolutamente nada. Pero claro, cuando pasó en el hermano país de Cuba, ahí sí empezaron a salir a estos medios de comunicación y estos, yo les digo de manera directa, estos politiqueros sinvergüenzas que lo único que hacen es aprovecharse. Pero sí nos gustaría que nos comentes tú la situación cómo es allá, para que la ciudadanía tenga clara la situación, porque muchos se dejan guiar, como te digo, de estos falsos titulares mercantilistas neoliberales que siempre quieren ofender el hermano país de Cuba. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, y bueno, me gusta mucho tu pregunta porque me permite hacer una introducción que aclare bien la situación. La situación en estos momentos en el país está totalmente en calma, totalmente normalizada, sin ningún tipo de incidente. El domingo pasado, pues, ocurrieron toda una serie de actos vandálicos en nuestro país, en diferentes municipios, estimulados, que organizados, auspiciados por el gobierno de los Estados Unidos y por personajes de la mafia de origen cubano radicada en el sur de la Florida. Todo esto fue una gran operación de redes sociales, una gran operación que se montó con un amplio uso de la tecnología. Pongamos un ejemplo. Los primeros tweets, las primeras reacciones en las redes sociales se originaron controles desde España y desde Estados Unidos, pero parecían que eran Twitter, que eran interacciones en las redes sociales desde Cuba, llamando a movilizarse, llamando a ir contra la revolución. Afortunadamente, bien hubo disturbios importantes, yo creo que es importante reconocer esto, pero el pueblo cubano salió a las calles, el pueblo cubano salió a enfrentar a estos inadaptados, a estas personas que estaban tirando piedras, volcando carros de policía, tirando cócteles molotov, rompiendo vidrieras en establecimientos comerciales para robar. Afortunadamente se pudo neutralizar rápidamente estas acciones, producto precisamente no solo de la actuación de la policía cubana, sino también de la actuación del pueblo cubano que enfrentó valientemente, del pueblo revolucionario que enfrentó valientemente estas acciones. Yo te diría que es un intento adicional del imperio por derrotar a la revolución cubana. En esos días ha habido ataques contra Venezuela, contra Nicaragua, contra Bolivia, se dio el ataque contra Cuba. Es decir, el imperio está actuando
yo diría muy fuertemente contra los países progresistas de la región, los países revolucionarios de la región. Y es una pena que el presidente de los Estados Unidos pues haga caso omiso a los requerimientos de más de 184 países que recientemente en Naciones Unidas votaron contra el bloqueo. ¿Por qué razón el señor Biden no quita el bloqueo, no elimina las restricciones adicionales que puso el señor Trump durante 4 años de mandato? Más de 243 medidas tomadas por Trump contra Cuba, adicionales totalmente al bloqueo. Es, como yo siempre digo, es la guerra económica contra nuestro país, es la guerra económica contra Cuba, buscando derrotar a la revolución. Algo que no han logrado en 62 años y que yo estoy convencido que nunca van a lograr. Estimado Rafael, parecería un tanto paradójico escuchar a aquellos defensores de este bloqueo decir que Cuba necesita libertad, cuando Cuba lo que necesita es que se lo desbloquee económicamente. Yo lo ponía en manifestación en una entrevista al respecto de que es como un padre de familia, cuando el sistema lo despide de su trabajo, ese mismo sistema lo bloquea y no le permite llevar ingresos a su hogar, pero simplemente lo cataloga a ese padre de familia como mal padre de familia que no puede llevar ingresos, que no puede manejar su economía. Y ese sistema es justamente Estados Unidos, y ese padre de familia terminó siendo Cuba. Al momento actual, ya luego de lo que sucedió el día domingo, el lunes ya comenzábamos a escuchar que nuevamente todo estaba pacífico, que quienes estuvieron apoyando el gobierno de Díaz-Canel pacificaron la situación, como usted ya lo ha comentado, estimado Rafael. ¿Qué esperan de aquí adelante? ¿Cuál es su proyección política en estos atentados que, como usted bien lo menciona, se vienen dando no solo a Cuba, ya lo hemos observado, y no solo es Estados Unidos, es decir, Estados Unidos se ha aliado con Colombia, se ha aliado realmente en un ataque neoliberal hacia los gobiernos progresistas que pretenden justamente demostrar al mundo entero lo que significa el bloqueo de Estados Unidos y que no, Estados Unidos no es el bueno de la película. Entonces, ¿qué van a hacer ahora o cuál va a ser la proyección política la cual van a manejar? Nosotros no vamos a cambiar nuestra proyección revolucionaria, nuestra proyección socialista. Nosotros vamos a seguir el camino que nos hemos dado soberana y libremente. Nosotros vamos a seguir luchando contra esta pandemia que realmente está azotando desde ya hace más de casi año y medio al mundo. Estamos trabajando, como ustedes saben, en 5 candidatos vacunales. Bueno, ya 2 de ellos no son candidatos, ya son vacunas como tal. Y vamos a seguir avanzando en el camino que nos conduce hacia una sociedad socialista, una sociedad superior, una sociedad para todos y por el bien de todos. Cuba es un país donde se practica realmente una democracia. Democracia significa poder del pueblo, democracia. Y en Cuba existe el poder del pueblo realmente. Por eso es que es tan absurdo pensar que el pueblo cubano se haya enemistado, se haya separado de su proceso revolucionario. Estamos hablando de un grupo, reitero, de inadaptados, de un grupo de peones del imperialismo norteamericano que pensaron en su ilusión realmente vandálica que podían acabar con la revolución, pero nuevamente se equivocan porque, reitero, en menos de 24 horas, pues eso se liquidó, esas movilizaciones, y de nuevo está restablecida el orden, la paz en el país, y esperamos que realmente no ocurran nuevos acontecimientos. Nosotros, por supuesto, como hemos venido haciendo a lo largo de todos estos años, vamos a seguir tomando medidas para el beneficio del pueblo cubano, para el bien del pueblo cubano. Estamos en unas condiciones económicas complejas. Hay que pensar que Cuba, por ejemplo, depende del turismo y esta pandemia ha congelado el turismo a nivel internacional. Prácticamente en estos meses de pandemia, Cuba ha recibido el 5% del turismo que recibía normalmente. Esto ha sido un golpe muy fuerte para la economía cubana, más allá de lo que ha significado
yo siempre digo que es una tormenta perfecta, ¿no? El bloqueo por un lado, adicionalmente las medidas de Trump, más de 240 medidas, y para colmo de males, la pandemia. La pandemia que no solo nos obliga a gastar mucho más en medicinas, en insumos médicos, etcétera, y por otra parte nos congela el turismo. Es decir, son toda una serie de factores que realmente han generado una situación económica compleja en el país, pero una situación económica que estoy convencido que podemos salir de ella, que podemos avanzar y que estamos trabajando precisamente para avanzar y para romper ese, digamos, esa tormenta perfecta como habíamos señalado. Correcto. Lucho. ¿Cómo estás, Rafael? Te saludamos desde Guayaquil. Bien, Lucho, ¿Cómo estás? Igualmente. ¿Tú crees que la corriente que hay de los nuevos cambios que se dan en las elecciones, tanto en Perú como en Chile, cree que está llegando esto también de Cuba? ¿Está saliendo algo y los de los Estados Unidos están tomando algunas acciones porque se ven un poco que están perdiendo lo que es la zona de lo que ellos llaman el patio trasero? Obviamente, Estados Unidos está perdiendo influencia a nivel mundial podemos decirlo, y trata de hacer lo imposible por recuperar sus esferas de influencia, por recuperar sus escenarios donde pueden impactar, donde pueden influir, donde pueden realmente controlar las situaciones. Y esto se ve muy claramente. Es decir, en América Latina, por ejemplo, ¿cuáles son los principales blancos de ataque del gobierno de los Estados Unidos? Bueno, pues muy claramente, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Cuba. Y por supuesto, cualquier otro país que haga atisbos de independencia, haga atisbos de soberanía, Y que tengo quiera una ser un línea país progresista. independiente siguiendo una línea progresista. Los ataques contra otros países de la región son claros y son evidentes. Es decir, Estados Unidos pretende mantener el sistema de hegemonía que históricamente ha tenido en América Latina, la famosa frase de América para los americanos, pero entendiendo América como la América Latina. Y los americanos, por supuesto, serían los norteamericanos, los estadounidenses. Esto es una doctrina que se adentra en el siglo XIX y que forma parte del pensamiento imperialista de Estados Unidos. Por lo tanto, sí, yo creo que Estados Unidos hará lo indecible por evitar que más países se desgajen de su égida. Hará lo imposible por derrotar a las revoluciones que hoy existen en América Latina y hará lo imposible por mantener ese control férreo que le permite no solo dominar políticamente la región, sino también desde el punto de vista económico. Estados Unidos pierde influencia económica en muchas regiones del mundo y es por eso que considera que América Latina, su traspatio, su patio trasero, tiene que permanecer tranquila, tiene que permanecer alineada a sus intereses, agachando la cabeza. y tiene que permanecer sin ningún tipo de proceso revolucionario sólido. Hoy día el presidente de Cuba acaba de decir de que pueden llevar cualquier cosa los que lleguen a Cuba en cuanto a medicina, en cuanto a asuntos de aseos, lo que ellos deseen. Lo que le va a limitar es la aduana. ¿Tú crees que con esto puede llegar algún tipo de oxígeno a lo que está pasando en Cuba por esto lo que el bloqueo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Estos productos que se han, vamos a decirle, liberalizado de entrada a la aduana, pues son productos deficitarios en el país. Y esta medida yo creo que puede ayudar mucho a que, bueno, pues la familia cubana pues obtenga más productos de aseo, de alimentos, de limpieza, Medicina. que siempre son muy importantes. Reitero,
desafortunadamente, la economía nuestra, a pesar de los esfuerzos que se hacen, depende en gran medida del turismo. Y el turismo con la pandemia está totalmente desaparecido. Y esta medida creo que puede ayudar conjuntamente con otras medidas que estoy convencido que se van a anunciar en los próximos días y que pueden ayudar a la reanimación económica del país. También nuestras vacunas ya están por salir. Hay muchos países interesados en obtener las vacunas cubanas y, por supuesto, estas vacunas pueden también traer algunos dividendos económicos a nuestro país. Richard. Sí, señor. Embajador querido, doctor, me da gusto abrazarlo a la distancia. Imágenes falsas, videos viejos y cientos de votos. Los bulos más virales de la historia se le hicieron a Cuba. Con videos antiguos, con videos que no corresponden a Cuba. ¿Cómo es la reacción cubana frente a este tipo de indecencia? Mira, yo creo que esto demuestra la naturaleza engañosa, la naturaleza criminal del imperio, del gobierno de los Estados Unidos y de sus acólitos en Miami y en otros lugares, inventando escenas que jamás han ocurrido en Cuba. Recuerdo una foto que le dio la vuelta al mundo, un niño supuestamente ensangrentado, falso, una marcha por el supuesto malecón de La Habana, falsa también, correspondía a Egipto, creo, una imagen de Egipto. Y así sucesivamente se ponen fotos de marchas revolucionarias como si fueran marchas contrarrevolucionarias. Es decir, el imperio no encuentra cómo crear realmente una figura compleja de la situación en Cuba y tiene que recurrir a toda esta serie de mentiras, de patrañas. Pero al final la verdad se sabe. El imperio tiene mucho más recursos que nosotros para imponer sus fotos, sus verdades, sus articulistas y que escriben en todos los periódicos del mundo. Pero al final el pueblo, los pueblos del mundo, los revolucionarios de este mundo, la gente honesta de este mundo, sabe muy bien que en Cuba estamos construyendo una sociedad con todos y para el bien de todos, una sociedad que intentamos que sea una sociedad honesta, una sociedad positiva, una sociedad en la que el hombre y la mujer sean iguales, sean respetados, en que los niños tengan todas las posibilidades para el desarrollo cultural, científico, en la que todas las personas puedan vivir en paz. Ese es nuestro paradigma, eso es lo que buscamos. Y eso lo saben mucha gente en este mundo. Y no por gusto. Yo creo que una de las cosas más interesantes de este mundo es que a pesar de toda la propaganda anticubana, de todas las maniobras de Estados Unidos, hasta los aliados incondicionales de Estados Unidos saben qué cosa es Cuba. Y eso lo vimos recientemente en la votación de Naciones Unidas, la votación de nuestra resolución que año tras año presentamos contra el bloqueo. 184 países votaron junto a Cuba y solo 2 votaron, sea Estados Unidos e Israel. Eso muestra a las caras que la gente sabe no solo dónde está la razón, sino que Cuba es un país que quiere vivir en paz, un país que solo deseamos que nos dejen construir nuestro proceso revolucionario en paz. Nosotros queremos tener una relación normal con Estados Unidos. Somos países vecinos, somos países yo estoy convencido que Cuba puede encontrar mucho comercio, mucha inversión en Estados Unidos y nosotros podemos también aportar al comercio bilateral, aportar a la ciencia norteamericana, porque estamos desarrollando toda una serie no solo de vacunas contra la COVID, sino vacunas contra el cáncer, vacunas contra muchísimas cosas,
otros productos biotecnológicos. Es decir, nosotros no somos un país desamparado, nosotros no somos un país que no tiene cosas que ofrecer. Quisiéramos vivir en paz con Estados Unidos, pero esa paz no puede ser la paz de la neocolonia. Esa no puede ser la paz de la colonia. Tiene que ser la paz del respeto de dos países iguales. Dos países que se respetan y dos países que establecen una relación de igual a igual. Esa es nuestra aspiración. Debe de ser la paz con la libertad de la mano, porque lo que quiere hacer Estados Unidos es someter a esa Cuba soberana, y eso yo creo que ni Centro, ni Sudamérica, ni los países del Caribe, que estamos en esto del progresismo, de la izquierda y del socialismo, lo vamos a permitir. Ya, como acababas de decir, mi querido doctor, ya es un hecho de que prácticamente es Estados Unidos el que está empecinado con sus políticas de querer someter a Cuba, y tampoco se debe de permitir. ¿Qué hay de cierto? Está preguntando algún ciudadano, Horacio dice, Rafael, ¿qué hay de cierto con la censura del gobierno a los medios? Porque esto también se ha mediatizado, que el gobierno no, que censura, que no dejan que Facebook entre, que no dejan que YouTube entre, etc. etc. Mira, Cuba tiene, por su propia naturaleza de país en desarrollo, pocos medios de prensa escrita, tenemos un poco más de medios radiales, tenemos algunas emisoras de televisión, y esas emisoras se han mantenido transmitiendo sin ningún tipo de problema. Ahora, frente a nuestras emisoras, yo quiero que tú entiendas que hay muchísimas emisoras de radio en todo el mundo que transmiten contra Cuba. Estados Unidos tiene puestos a su disposición los periódicos prácticamente de todo el mundo. Emisoras de radio, emisoras de televisión, ni se diga. Es decir, el enfrentamiento no es un enfrentamiento fácil, porque nosotros no podemos impactar, digamos, en la prensa de otros países, como sí Estados Unidos puede. Por lo tanto, yo creo que es una falacia imperial eso de que Cuba corta la Internet. Nosotros tenemos también, y me parece que eso es importante, el derecho a defendernos, porque las redes sociales, el Internet, también está siendo utilizado con fines malsanos, no con los fines que, digamos, Internet debe usarse, con fines de desarrollo, con fines humanistas, con fines de paz. Internet está siendo utilizado también contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, contra Bolivia, contra otros países, con fines hegemónicos. Y algo que sí es importante, yo creo que nuestro país tiene todo el derecho de este mundo a defenderse de estas acciones imperiales en el momento que, por supuesto, estas se realicen. Quiero agregar, antes de darle paso a Rosa, algo de lo que hablaba precisamente el doctor Rafael Dauzat. Y es que nosotros venimos comentando esto, doctor Dauzat, hace mucho tiempo. No estamos gobernados por los presidentes, por los electos presidentes, entre comillas. Estamos gobernados ya por el poder hegemónico de las redes sociales, ni siquiera en este momento por los medios tradicionales. Sí, hice una comparación hace, creo que unos 3 meses atrás, cuando rodaban las cabezas en el Ecuador de los presos. Le dije a un amigo, sube las cabezas que yo voy a hablar en contra de un gobierno tal y voy a decir esto o lo otro porque no estoy de acuerdo con esas políticas. Adivina, Rosa, qué video volaron. Primerito. ¿Qué te dijeron, Richard? Adivina qué video volaron primerito. 2 videos. No te escucho uno, bien. A ver, Lucho, adivina qué video volaron. El de los niños. No,
volaron el del político, el de los niños no importa. Es decir, así están manipulando las redes sociales al pueblo. Y es más, están aplicando lo mismo que aplican el resto de medios y con mayor presencia, porque la mayoría de los jóvenes mira el teléfono, no mira la televisión. Y van dirigidos los TikToks precisamente para que la gente joven se involucre en las políticas neoliberales. Y es gravísimo eso, porque bien pudiéramos en Centro y Sudamérica tener una gran red social que, como decías tú, Rafael, se dedique a educar, a entretener, a orientar. Tiene que ser. No se está ni educando en política, ni en ningún tema, ni en historia, ni en geografía, en nada, en lo absoluto. Porque los niños se dedicaron y los jóvenes se dedicaron a las redes. Inclusive políticos son tiktokeros, bailan, hacen danza, hacen canciones eróticas. No te rías, Rafael, que es verdad. Lo que te estoy diciendo es real. Es una situación grave. Entonces, solo quería agregar eso frente al tema de las redes sociales en Cuba. Creo que en China no permiten ni Facebook ni YouTube. Y es precisamente porque se vuelven influencers frente a una sociedad que necesita ser mejor educada. Adelante, Rosa. Justamente, Richard, y recordemos que en Rusia también no existe ni WhatsApp ni Facebook, existe más bien el VK y existe Telegram. Ante esta situación que se evidencia, que a través de los medios de comunicación digitales, podríamos llamarlo así, ahora se ha venido evidenciando una realidad que los medios de comunicación tradicionales han venido atacando y a través de sus titulares han venido haciendo política, es necesario contemplar también lo que sucede en los países sudamericanos. Y es que los medios se convirtieron en otro poder del Estado. Y yo diría que incluso superior a los otros poderes del Estado. ¿En qué sentido? Son quienes sostienen el gobierno. Aquí en Ecuador nosotros lo acabamos de evidenciar a través del gobierno de Lenín Moreno. Quien sostuvo ese gobierno fueron las grandes élites a través de los medios de comunicación. Es decir, mientras los índices de pobreza de pobreza extrema aumentaron más de 12 puntos, ellos decían que todo iba mejorando. Entonces, la ciudadanía que no se interesó en ingresar a observar realmente los índices de pobreza y observar en territorio el hambre que estaba quejando en los ecuatorianos, realmente se creían esto del Ecuador de toda una vida. Hoy, actualmente, también en Ecuador vivimos el Ecuador del encuentro, el país del encuentro de Guillermo Lasso, en el cual mientras él está, como ya bien lo decía Richard, haciendo TikTok, mientras él está viajando para visitar a su nieto, mientras él está condecorando a sus ministros, a sus allegados, a sus amigos, el país está en la debacle económica. Realmente nosotros estamos en una crisis económica muy grave, pero claro, ellos no lo sienten porque ellos privatizan a todo lo que tenga que ver con lo público del Ecuador, ellos lo quieren privatizar. Situación semejante yo evidencio que se vive en Cuba. Situación en la que lo que intentan es ingresar a la mente de la juventud y decir, bueno, es que todo eso está mal. ¿Y saben por qué? Porque a veces nos olvidamos de escuchar la historia. La historia es esa remembranza que tiene que estar siempre viva para recordar lo que pasaba antes, por qué pasaron los hechos. Entonces, dentro de esa perspectiva, yo sí creo que es indispensable lo que ya mencionábamos, de tener una escuela ideológica. Pero cuando yo me refiero a escuela ideológica, no me refiero específicamente a idolatrar líderes, nada por el estilo, sino una escuela ideológica que enseñe el valor más importante del ser humano, salvaguardar su vida, su integridad, su dignidad. Yo quería, estimado Rafael, hacerte una pregunta que aquí mencionaban dentro de los comentarios y decían, está bien, decía Jorge, si no recuerdo mal en los comentarios, nos decía, está bien que se quite el bloqueo, pero debería ya quitarse el hecho de que exista un partido único. ¿Qué le responderías, estimado Rafael? Mira, yo creo que el ordenamiento interno de los países es un ordenamiento totalmente que se basa en las características históricas de un país. Martí no fundó dos partidos, ni tres, ni cuatro. Martí fundó un solo partido. Pero además, yo creo que es importante señalar que nuestro Partido Comunista de Cuba ni postula ni elige candidatos para las estructuras de gobierno. En nuestro país, desde el nivel inferior, desde el delegado del Poder Popular hasta la más alta magistratura, pues son elegidas directamente por el pueblo. El presidente Díaz-Canel tuvo que someterse al escrutinio de
de la población, de su circunscripción, como en su momento lo hizo Fidel, Raúl. Es decir, no existe, a mi juicio, una contradicción entre estos dos temas. El hecho de que exista un solo partido, que es el partido de vanguardia del pueblo cubano, y las estructuras del poder popular, las estructuras de gobierno en nuestro país. Nosotros nos hemos dado un sistema de gobierno que también se atempera al enfrentamiento que tenemos con Estados Unidos. Estados Unidos quiere que nos pulvericemos, que nos dividamos en 18 partidos. Hay países que simplemente pierden toda noción de lo que puede ser realmente una estructura estatal cuando un país pequeño tiene una gran diversidad de partidos. A mí me parece que eso es una división realmente en ocasiones totalmente absurda. Pero nosotros respetamos el ordenamiento interno de todos los países y sugerimos siempre que se respete el ordenamiento interno también de nuestro país, que ha sido dado, que ha sido aprobado por nuestro pueblo, por la vasta mayoría de nuestro pueblo, por la amplísima mayoría de nuestro pueblo, en referendos que hemos hecho para aprobar nuestra constitución, para aprobar la estructura de nuestro gobierno, en fin, para aprobar las principales cuestiones que hoy rigen a la República de Cuba. Estimado Rafael, en caso de llegar a darse algo que realmente yo ya lo considero más bien una utopía, quitar el bloqueo a Cuba, como tú ya lo has mencionado, realmente ya son, o sea, la gran mayoría dice sí, y aquellos 2 votos dicen no, y prácticamente no les importa lo que digan, ellos se mantienen en su ley que quieren seguir bloqueando, porque como bien se ha manifestado aquí, ellos quieren brindar la libertad que ellos consideran libertad, no la verdadera libertad, la autonomía no la quieren brindar, ellos quieren siempre tener sometidos a esa colonia. Dentro de esa perspectiva, en caso de llegar a darse esta utopía, si llegase el caso, ¿qué cambiaría en Cuba? ¿Se manejaría de la misma forma? ¿Harían algún cambio? Mira, yo estoy convencido que si se llega a dar esa utopía, como tú señalas, yo también creo que está bien difícil llegar a eliminar el bloqueo, entre otras cosas porque los anticubanos en el Congreso maniobraron para convertir el bloqueo en ley, la ley Helms-Burton. Y ahora, si bien el presidente de los Estados Unidos podría aliviar, podría quitar algunas importantes facciones del bloqueo, digamos, el Congreso de los Estados Unidos tendría que intervenir también en la eliminación del bloqueo. Pero imagínate por un momento que Cuba, en vez de buscar su arroz o la grasa para los aceites comestibles, etcétera, en vez de comprarlas en Asia, en China, por ejemplo, en Vietnam, en otros países, la pudiera comprar a 90 millas. Imagínate que pudieran venir a Cuba los turistas norteamericanos. ¿Cuántos turistas norteamericanos viajan al Caribe anualmente? No sé, 10, 12 millones de turistas. Simplemente que una porción de ese turismo vaya a Cuba. ¿Cuánta economía pudiera fortalecer? Pero estamos hablando de la cultura, los intercambios culturales, los intercambios académicos entre Cuba y Estados Unidos. Es decir, ¿cuántas cosas pudiéramos hacer entre ambos países respetándonos? ¿Cuántas cosas pudiéramos hacer en el marco de una relación que a lo mejor no es una relación de hermanos, pero una relación de respeto? Ayudaría mucho. En la economía nos ayudaría enormemente porque el hecho de que, digamos, por ejemplo, el inversionista norteamericano pueda invertir en Cuba, que se pueda comerciar libremente, eso nos favorecería tremendamente. Y no estaría reñido en lo absoluto con el carácter socialista de la Revolución Cubana. Nosotros podemos seguir nuestro camino socialista, de hecho ese sería el gran reto. Mucha gente dice, bueno,
Cuba realmente no quiere que le quiten el bloqueo porque es la justificación de sus fracasos económicos. Yo cuando oigo esa barbaridad, siempre le digo a la persona que me la dice, bueno, mira, si ustedes creen que el bloqueo es la justificación de nuestros disparates económicos, quítenos el bloqueo, quítenos la justificación, pero no lo hacen. Y no lo hacen porque saben que el bloqueo es el principal obstáculo al desarrollo de la economía cubana. No lo hacen porque saben que sin el bloqueo la economía cubana despegaría, porque tenemos el recurso humano, porque tenemos el conocimiento, porque tenemos además el interés de desarrollar un país, porque tenemos la voluntad de avanzar. Por eso no nos quitan ni nos quitarán el bloqueo, así el mundo entero siga votando a favor de nuestra resolución. Esto muestra a la clara, a mi juicio, que Estados Unidos no le importa en lo absoluto la comunidad internacional, el mandato de la comunidad internacional, y utiliza Naciones Unidas cuando les conviene y cuando votan a favor de Estados Unidos. Pero cuando votan contra Estados Unidos, cuando no le conviene, pues rechazan cualquier decisión de Naciones Unidas. El mundo entero le ha pedido a Estados Unidos 29 veces, eliminen el bloqueo de Cuba. Estados Unidos no hace el menor caso a ese mandato mundial. Richard, continúa. Sí, señor. Lucho, yo me estoy reservando para el último. Rafael. Una de cierre. Rafael, ¿cómo hacen ustedes en cuanto a ayudar al mundo entero cuando ustedes envían médicos, envían a cosas culturales? Con este bloqueo, ¿cómo lo hacen ustedes? Mira, yo creo que ese es uno de los grandes méritos que tiene Fidel. Fidel siempre decía que había que pagar nuestra deuda con la humanidad. Nosotros hemos recibido mucha solidaridad del mundo y también precisamente por eso es que queremos dar solidaridad y hemos dado mucha solidaridad también al mundo. Y si bien en muchas ocasiones pues esa solidaridad es una solidaridad plena, una solidaridad donde todo lo cubre nuestro país, lo hacemos con gran espíritu humanista, lo hacemos con gran dedicación, porque si hay otros países que necesitan de nuestros médicos, ¿por qué no los vamos a brindar si tenemos? Si hay otros países que necesitan de nuestros maestros, ¿por qué razón no lo vamos a brindar si tenemos maestros? Si hay países que necesitan de nuestros especialistas científicos o de nuestros entrenadores de deporte o de nuestros profesores universitarios, ¿por qué razón no vamos a permitir que estas personas ayuden a otros países? Yo creo que es la esencia internacionalista de la Revolución Cubana, la esencia humanista de la Revolución Cubana, que practica el hecho de tratar de hacer bien siempre. Y nosotros estamos pagando nuestra deuda con estas ayudas, estamos pagando nuestra deuda con el mundo. El mundo, reitero una vez más, nos ha dado mucha solidaridad. El Ecuador, para poner un ejemplo, el Ecuador nos ha dado muchísima solidaridad. No solo en los últimos años, cuando Martí y Eloy Alfaro, grandes amigos, Eloy Alfaro intervino en las Cortes españolas a favor de la independencia de Cuba. Antes de la revolución, el Ecuador recibió a importantes revolucionarios cubanos exilados. Después del triunfo de la revolución, pues ha habido una relación también muy fraterna, muy entrañable entre nuestros dos países. Por lo tanto, reitero, es tratar de cumplir
con nuestra deuda con la humanidad, pero sobre todo yo creo que también ese espíritu nuestro es el espíritu que Fidel siempre inculcó a la revolución cubana de ser una revolución generosa, una revolución agradecida, una revolución en la que si podemos hacer bien a un país que tiene menos que nosotros, pues hacerlo simplemente y no pensar en ningún beneficio económico, ningún beneficio extra desde el punto de vista político, ni mucho menos. Es hacer amistades, hacer amigos, tratar de trabajar con todos los países del mundo. Con muchísimos lo podemos lograr. Desafortunadamente con Estados Unidos no hemos podido avanzar en esa relación. La gran mayoría de ecuatorianos agradece mucho la gestión que hacían los médicos cubanos, entrenadores aquí en el Ecuador, pero desgraciadamente el gobierno anterior los expulsó y además también hablando cosas que no tenían fundamento, por decir que los médicos que llegaban aquí no tenían títulos. Eso se caracterizó el gobierno anterior de Lenín Moreno, que es un gobierno traidor, el gobierno más nefasto que hemos tenido los ecuatorianos, y lamentamos que verdaderamente en el momento que más lo necesitábamos ustedes, cuando entró la pandemia aquí votaban médicos y nosotros verdaderamente, Guayaquil, la ciudad donde me encuentro yo, donde estuvo el epicentro, fue la barbarie más grande que vivimos. La gente tenía sus cadáveres en sus casas, 3, 4 días, los sacaban a las calles. Y verdaderamente cuánta falta nos hicieron ustedes, pero por la política, estas cosas que son muy buenas para el pueblo, para el ciudadano, se ha perdido. ¿Tú crees, Rafael? Te doy un dato, si me perdonas. Si me perdonas, Sí, te doy un dato. En la Brigada Médica Cubana, que se retornó a Cuba el 18 y 19 de noviembre, habían cerca de 90 epidemiólogos. 3 meses y medio después de su salida, empezó la pandemia aquí. ¿Cuán importantes hubieran sido esos epidemiólogos para el combate a la pandemia y para tratar de frenar esa brutal irrupción que hizo en Guayaquil, por ejemplo, la pandemia en los primeros momentos? Perdóname que te haya interrumpido. No, muy buena observación, porque eso acá no lo sabíamos, verdaderamente. Solamente se hablaban cuántos epidemiólogos habrían estado ahí, pero tú nos das ahorita un dato preciso. ¿Tú crees que el bloqueo o persecución financiera es el objetivo que busca verdaderamente los Estados Unidos y provoca que esto sea un levantamiento masivo para poder hacer una intervención comunitaria o una intervención verdaderamente militar? Mira, yo no puedo hablar por el gobierno de los Estados Unidos, pero sí sé que ese es el objetivo de algunos sectores anticubanos en el sur de la Florida, radicados en el sur de la Florida. Tratar de estimular estas situaciones, estas movilizaciones, para exigirle al gobierno de los Estados Unidos que intervenga militarmente en Cuba. Nosotros nos hemos preparado también militarmente durante muchos años. Y bueno, pues no vamos a hacer un hueso fácil de roer. Y Cuba, su revolución, su pueblo, está decidido a poner rodilla en tierra, si es necesario, para enfrentar cualquier intervención. Ojalá esto no suceda, porque va a haber una desgracia humanitaria de todos los puntos de vista, no solo para Cuba. Pero, por supuesto, esto es algo que siempre está en la mente de los anticubanos de Miami, sobre todo, porque saben que la revolución cubana no se va a caer, saben que el pueblo cubano apoya la revolución. Por lo tanto, ¿cuál es la opción que les queda? La intervención militar. Ok, gracias, Richard. Sí, yo quiero finalizar con un tema, querido embajador. A ver, América Latina está teniendo esta persecución del neoliberalismo y de
de lo que está haciendo el Fondo Monetario, el neofascismo, y están poniendo bases militares. Obviamente han de haber querido poner alguna en Cuba, nunca han podido. En Ecuador, Rafael Correa las expulsó y vuelve el neoliberalismo y las vuelve a colocar. En Colombia hay como 17 bases y se sigue exportando droga para todos los lados porque Estados Unidos es el mayor consumidor y yo creo que más vale ellos la fomentan. Hay líderes sociales que están siendo asesinados y están queriendo amedrentar precisamente a toda la Centroamérica y el Caribe. Con Cuba lo han querido amedrentar, pero nunca se dejó Cuba. Más allá de aquello, los países sudamericanos, yo creo que le debemos mucho a Cuba, pero como que nos hemos quedado frente a ese bloqueo, como que falta una situación más fuerte para decirle a Cuba que ya basta. Entre otras cosas, los gobiernos progresistas ya deberían este momento estar, Argentina, Venezuela, estar trabajando con Cuba, Bolivia, y estar dándole lo que más se pueda, evitando el bloqueo que pone Estados Unidos, porque a ver, si Ecuador es progresista y a mí me viene a decir Estados Unidos que yo no puedo comercializar con Cuba, perdónenme la expresión, embajador, con todo respeto, yo lo mando para el carajo a Estados Unidos y sigo comercializando con Cuba. Porque Cuba puede ser mejor comerciante y puede generarnos más recursos que el mismo Estados Unidos. Lo que pasa es que parece que los países centro-sudamericanos o los gobiernos no se han dado cuenta de la gran calidad que tiene Cuba si es que nosotros comenzamos a comercializarlo todo con Cuba. Inclusive traer lo que se tenga que traer por los países centro-sudamericanos para llevarlos a Cuba. ¿Se ha planteado esto con los países centro-sudamericanos de parte de Cuba, embajador querido? Mira, Cuba es parte de la CELAC. Sí, lo sabemos. Esta organización que potencia por primera vez a todos los países caribeños y latinoamericanos sin la presencia de Estados Unidos. Cuba es parte de la Asociación de Estados del Caribe. Cuba es parte de muchas organizaciones regionales. Y siempre la voz de Cuba ha sido caracterizada por plantear la necesidad de unirnos, la necesidad de integrarnos. El mundo entero se está integrando. Los europeos, que son prácticamente países muy desarrollados en el mundo, pues se integran para fortalecer sus economías. Nosotros, por el contrario, no avanzamos en una integración importante. Y yo creo que la batalla es o nos integramos o nos desintegran. Sí, señor. Fíjense el reto que tenemos por delante. Nosotros nos agrupamos, cooperamos, integramos nuestras economías o vamos a ser esclavizados por los países desarrollados de este mundo. Nos van a desintegrar. Porque hoy en día, si tú no estás en una agrupación importante económica, pues cuando vas a comerciar con otro par tuyo, pues estás en desventaja. Estás en total desventaja. Entonces, sí, Cuba siempre ha sido una bandera cubana, la integración económica de la región, la integración económica latinoamericana y caribeña, más allá de diferencias políticas. Es decir, nosotros hemos priorizado la importancia de esa integración económica entre los países de América Latina y el Caribe por encima de cualquier diferencia política que pueda existir y que de hecho estoy convencido que va a existir entre muchos países de nuestra región. Es un tema, reitero, para América Latina de vida o muerte. Es un tema para América Latina de vida o muerte. De verdad, embajador, cuánta lección nos da Cuba y cuánta lección nos da el embajador al inculcarnos eso que nosotros queremos, la unidad de los pueblos centro-sudamericanos y del Caribe. La CELAC sí, UNASUR también no incluía a los pueblos del Caribe, pero yo creo que es necesario crear la nación que soñó
Alfaro, Martí, Bolívar, en fin, para comenzar a trabajar por países libres del imperialismo yanqui. Esa es la meta que debemos de tener, inclusive los medios de comunicación que estamos ya activándonos en el progresismo, porque yo no creo en los medios de comunicación que dicen nosotros somos independientes. Eso es mentira. Cada medio de comunicación o es de izquierda o es de derecha. Tampoco hay de centro, ¿no? O es medio de izquierda o es medio de derecha. Entonces, si usted busca en Google Hechos Ecuador, le va a decir medio de comunicación en el Ecuador digital con ideología de izquierda. Pero si usted busca CNN, le pone medio independiente, pero sin embargo hace injerencia en las políticas de los gobiernos de izquierda y todo lo presenta como un cuco. Veía un reportaje en CNN en español que le hacían a Cuba como que Cuba estaba en la peor desgracia del mundo. Pero cuando yo he conversado con cubanos, un amigo que tengo allá y que le estamos haciendo hasta una página web acá en el Ecuador, dice Richard, dame la página web con e-commerce, porque ya estamos comenzando a comercializar desde Cuba a través de la web, y me pareció divino, porque para eso es que hay que utilizar el Internet, precisamente para fomentar el desarrollo de los pueblos, con la educación, con los negocios, en fin. Así es que, más allá de aquello, gracias por haber aceptado, y lo dejo con mensaje final. No sé si Rosa y Lucho tienen algo más que preguntar, pero entiendo que nuestro embajador está contra el tiempo y hay que respetar esos tiempos. Más que preguntar, Richard, agradecer. Esperamos que nos acompañe en una próxima ocasión, porque son temas que se tienen que tratar, sobre todo de la unidad progresista que tiene que haber, porque si nosotros no estamos unidos, o sea, nadie va a venir a unirnos, nadie va a venir a hacer nada por nosotros. Nosotros tenemos que trabajar para dejar un legado importante a nuestros hijos, aquellos que vienen detrás de nosotros y que están esperando que nuestro trabajo le dé frutos para ya no tener este bloqueo, no solo en Cuba, sino en toda Latinoamérica, que se nos ha visto afectado. Muchísimas gracias, embajador. Gracias, Rafael, y cuídate, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Igualmente para todos ustedes. Muchas gracias por esta posibilidad que me han dado de expresar algunas ideas sobre mi país y sobre mi revolución. Muchas gracias. Sobre nuestra revolución, Rafael. Un abrazo, gracias por esto.